El asentamiento del régimen franquista en los años 50 del siglo pasado dejó a la juventud sestaoarra muy mermada de opciones recreativas, salvo las propiciadas por la propia Falange Española a través de su organización OGE. Por ello, la inquietud de algunos sacerdotes del patronato, encabezados por Florencio Llorente y Luis Echevarría, vieron la oportunidad de acercar al pueblo el pensamiento scout y la principal consigna de su fundador, Baden Powell: tratar de dejar este mundo en mejores condiciones de la que lo encontraron. En el patronato hay una experiencia primera en 1956 con Florencio Llorente, que vamos un grupo de chavales de 11 años a una salida para 3 días en Ontón. Eso en el mes de mayo de 56, y después en septiembre de 2056 vamos a la bahía de Lemois, sí, lo que en aquel entonces era una bahía preciosa que después se transformó con esto. Eso hizo surgir, aquellas 2 salidas, hizo surgir las patrullas del scoutismo. Las patrullas de los scouts. Antonio Trueba, ¿no se llamaba la primera patrulla? Sí, no, 3 patrullas a la vez se formaron. Y bueno, el movimiento scout fue pues una salida a lo que era la actividad de los jóvenes, ¿no? Es decir, de que no había lo mismo que hoy pasa, pero solo que en aquel entonces era más grave, claro. Y durante los 8 años que duró en el patronato, en el escultismo, así con fuerza, porque después generó en otras circunstancias, hizo una labor de crear una juventud crítica al régimen. O sea, y eso fue una cosa importante. Ya cuando era seminarista, pues tenías más contacto también primero con los scouts, pues con Florencio Llorente, pues le ayudé a traducir cosas de mi poco francés que sabía, pero copiábamos cosas porque queríamos tener material para los monitores, para el escutismo, para mandarlo por esto, ¿no? Entonces te enterabas de cosas, pero no entrabas mucho más, ¿no? Bueno, antes, en algunos veranos, voy con Flore Llorente al campamento scout, todo esto. Entonces, ya había, por ejemplo, pues que a mí me extrañó porque, aunque yo era seminarista, pues, por ejemplo, cuando había promesas, yo no podía estar porque no era scout todavía, ¿no? Se daban esas importantes, entonces estaba detrás de algún sitio viéndolo como hacía, pues para ir aprendiendo, ¿no? Yo me dediqué más a la parroquia de San Miguel, y allí llevamos al escutismo. El escutismo pues había quedado un poco de un escutismo que empezó muy bien, pero había aquello decayendo y había que darle un cambio, y entonces se echó a andar además había unos locales allí majos también, y sí. Luego, cuando aquello, una vez que buscando fotografías, sí que apareció que antes del patronato, en el tiempo, por el año 30 y tantos, llegó a haber un escutismo civil. Sí. Y en una exposición que hicieron vimos un escutismo de una forma distinta, es decir, que pañoletas, porque había algunos que iban con pañoletas, iban con un burro y salían con un burro con las cosas. Pues sí, porque eso así aparecía, ¿no? Y entonces pues saldrían hasta algún sitio llevando los cacharros para cocinar o lo que sea, ¿no? Nos llamó la atención porque nunca habíamos oído que hubiera un escutismo anterior de esto, ¿no? Se marchó unas misiones y me llamaron porque había que hacer votación, pero claro, acababan de hacer votación y se había marchado el sacerdote que para conciliar del escutismo de Vizcaya, y entonces me lo llamaron y dice, oye, vamos a hacer otra vez elecciones, y entonces estuve un tiempo de Vizcaya y 5 años de Euskal Herria.
Inicialmente 3 fueron los grupos, seleccionados en función de edad y género: chicas, girls, chicos, lobatos, y mayores, boy scouts. En la década de los 60, Javier Ugarte asume la responsabilidad del grupo. Adquieren importancia las salidas tanto urbanas como campestres. La organización va adquiriendo la fisonomía y estructura más conocidas. Los chicos se organizan en lobatos, rangers y guías, mientras que las chicas lo harán en alitas y guías. Por cierto, las mujeres adquieren en los scouts un peso específico muy superior al que le otorgaba la reprimida sociedad franquista de la época. En el año 1970, la tropa scout cambia la sede del patronato por la de la iglesia de San Miguel, aunque se siguen utilizando los locales anteriores, especialmente el salón de actos, donde siguen representándose obras tan famosas como El juicio de la Paca o Las brujas de Zugarramurdi. Sí, los últimos años me acuerdo además que estaba ya el patronato cerrado y lo utilizamos el grupo Escuya, que es una maravilla, porque era laberíntico. Entonces teníamos el cine, que estaba cerrado para hacer las actuaciones. Todos los locales de abajo que estaban pegados al patio, todos los laterales, todas las ramas estábamos ahí, una aquí, otra aquí, otra aquí. Claro, tenía muchos locales. Claro. Incluso la entrada de la entrada del patronato, que era un túnel, aquí, antes del túnel, aquí había un local. Pues ahí los chavales mayores hacían las reuniones. El antiguo economato sería igual. No lo sé. El economato de la naval, ¿sabes? Pero yo me acuerdo que fue unos años de, no fueron muchos, porque luego ya cerraron cuando empezaron a derribar, pero fue una gozada el uso porque era una gozada, o sea, era un laberinto. Román Bilbao y José Gómez serán los sacerdotes que atenderán en este tiempo a las diversas patrullas scout. Hasta 1979 no se realizará un campamento conjunto de chicas y chicos en Escolumbe, Álava. Desde entonces, esa será la única forma de reunión. A partir de los años 80 y ya íntegramente en San Miguel, los scout, monitores, monitoras y las distintas patrullas seguirán siendo el movimiento juvenil sestauarra más importante, ya iniciado en los años 50. Sí, a mí, yo no sé, no recuerdo bien el año que sería el primer año que estuve, quizás el segundo. Mi profesor de disciplina, Javier Ugarte, un día en la escalera me dijo: Yogi, estate a la salida ahí en la puerta, que tenemos que hablar. Y yo no entendí que teníamos que hablar de estudios, entonces estuve todo el día completamente acojonado porque no sabía a qué venía aquello. Sí. Pero resulta que no me quería hablar de estudios, me quería hablar de scout. Claro, yo no había entendido la palabra porque scout era un asunto muy estrafalario y muy exótico para ese estado en aquella época, no sabía ni que existiera. Pero cuando aquello se montó el grupo scout, que luego sería San Miguel, pero que nació en el patronato. Y yo, bueno, yo allí encontré un mundo entero, porque encontré un ámbito acogedor, unos compañeros, buena gente, divertidos, que me han acompañado durante muchísimo tiempo. Algunos por cuestiones de la vida te vas alejando, pero con otros he mantenido la amistad hasta ahora mismo, ¿no?